Hola, hola, soy Santiago Yo, Catherine. y somos tus hijos de pastor de confianza. Bueno, resulta ser que vamos a hacer esto como un programa. Primero inició como que si fuera un podcast, pero ahora queremos que sea como un video normal porque queremos hablar un poco de las experiencias de los hijos de pastores. Bueno, cabe destacar que tenemos toda nuestra vida siendo hijos de pastor. Entonces creo que ya hemos visto lo suficiente como para ayudarte en este camino que no es tan fácil. Entonces, primero vamos a empezar contando la historia. Como dijo Catherine, tenemos toda nuestra vida, desde que nacimos, nuestros padres son pastores, entonces podemos ayudarles un poquito en este duro camino. O al revés, eres oveja y necesitas escucharlo Y entender. y entender cómo tratar a los hijos del pastor, más que todo eso. Ok, primero quiero comenzar con nuestra historia, porque se hizo famoso el documental de Jesse y Joy, y es una de las cosas que nos hizo como que decir, bueno, vamos a hablar a ver si todas las experiencias de los hijos de pastores son así, si todos los pastores son como el papá de Jesse y Joy, porque está potente ese documental que yo a veces veo que más que hacerlos sentir dolidos a ellos, es también como una forma de dejar mal el evangelio. Yo lo veo por esa parte. Porque a veces sí pienso que exageran algunas cosas, pero igual vamos a dar nuestro punto de vista. Primero contemos nuestra historia. ¿Quién es mi papá? Bueno, somos de la dinastía Morey, primero. Desde mi tío Fernando, bueno, vienen siendo pastores. Entonces, vamos a contar un poquito quién es mi papá. La parte ministerial de mi papá se aceptó al Señor a los 19 años y luego se casó con mi mamá, luego de 5 años de noviazgo, siendo cristianos ambos, bautizados. Fue un noviazgo totalmente sano, incomparable a los noviazgos de ahorita, que si quieren conocer más de ese noviazgo, vengan a una charla de mi papá de noviazgo y matrimonios. Pero mi papá se casó con mi mamá y ejerció como evangelista. Bueno, antes de casarse, ejerció como evangelista. Su ministerio era ser evangelista, predicaba campañas, lo invitaban a lugares. Fue presidente de la directiva nacional de nuestra Federación de Evangelismo y Misiones. Por un periodo también fue presidente de jóvenes locales de su iglesia. Y luego que se casa con mi mamá, todos pensaban que lo iban a ungir como ministro evangelista, sí. Pero lo ungieron como ministro pastor porque antes de ungirlo lo enviaron a pastorear. Primero pastoreó una iglesia en un lugar llamado Entre Marias, sí, ¿verdad? En Choroní, estado Aragua. Luego lo mandan a otro estado que quedaba a unas 8 horas de distancia, que se llama Falcón, en la ciudad de Santana, la Villa Santana. Bueno, Robert Gómez le dice Morey, no, le dice a mi tío que había una iglesia en Falcón que no tenía pastor y necesitaban mandar a alguien para allá y que habían pensado en mi papá. Entonces, mi papá le comunica eso, pero mi papá le comentó eso, mi papá a los hermanos que estaba pastoreando y esos hermanos lloraron. ¿Te acuerdas que Ok. mi mamá siempre nos cuenta que esos hermanos lloraron y todo, que no quería que se fueran? Pero era parte del propósito de Dios allá, nuestra etapa en Falcón. Bueno, la cuestión es que mandan a mi papá a Falcón y pastorea allá, que ahí fue cuando lo ungieron. De emergencia, porque si tenían pensado ungirlo, aún le faltaba para ungirlo como evangelista. Abro paréntesis, el ministro ungido es el que puede bautizar, casar, presentar niños, ministrar la Santa Cena. Si un pastor no está ungido, no puede hacer eso. Entonces tiene que venir otro pastor y ayudarle esos días. Y la iglesia queda muy lejos como para eso. Bueno, ungen a mi papá, lo mandan a Falcón. Y bueno, allá pastoreamos con 98, 99 hasta como el 2008, creo que nos regresamos. Nos regresamos porque, bueno, se acabó el tiempo allá. Mi papá entregó la iglesia allá en Falcón. Bueno, estando allá en Falcón, él agarra, mi papá tiene algo que él dice siempre en los batacazos. Él llegó allá, nadie lo conocía. Y el primer año, si mal no recuerdo, quedó como vicepresbítero. Lo que no conocen el cargo de vicepresbítero es un pastor de pastores encargado de una zona, de un circuito. Mi papá quedó como vicepresbítero y el siguiente año quedó como presbítero. En la Federación Fiel Pebes de Venezuela, I love you fiel, fiel por siempre, ¿no? Entonces quedó allá como presbítero, lo mandan como presbítero todos los años que estuvo allá. Entonces él entrega su cargo en el presbiterio, entrega su cargo como pastor y nos vamos a Maracay. Allá es cuando vamos a la iglesia en Guayabal, que pasó lo mismo. Mi papá, claro, allá sí lo conocían un poquito más, pero igual él tenía mucha gente de rango. Pero fue igual, o sea, él se regresó a la iglesia donde mi tío, donde antiguamente ellos se congregaban, o sea, el que lo envió pues a la otra ciudad, y estuvieron allí un tiempo ayudándolo, como un año y medio, pero había otra iglesia, hija de esa iglesia,
que porque siempre mi papá lo mandaba a iglesias donde había necesidad. Entonces él vio la capacidad, como ya mi papi venía con la experiencia de pastorear allá y todo eso, lo mandaron a pastorear a esa otra iglesia donde habían Mi 7 tío le dice, mi tío le dice, esta iglesia está en SOS, hemos puesto pastores y todo, pero no avanza. Entonces mi tío dijo, Enrique, anda allá. Y bueno, mi papá se fue a Guayabal, así llegamos al Lirio de los Valles, Guayabal. Pasa lo mismo, mi papá llega, el cargo de presbítero es un cargo que se ejerce entre varias iglesias. Y igual llega mi papá, ese año quedó como vicepresbítero del del circuito circuito centro. Luego hicieron el circuito centro-sur y mi papá quedó como presbítero, que es lo que él siempre cuenta que no tenía posibilidades porque habían puros pastores de alto rango, o sea, ¿Están viendo? I love you. militares también. Entonces mi papá dice, Si algunos los conocen, que es el pastor Jeremías, el pastor William Medina, el pastor Nadales, ajá, Nadales, el pastor Daza. estaba en ese tiempo César Rangel también. Bueno, varios pastores de rango y mi papá era como el más pequeñito. Mi papá le dijo a Dios, Era nuevo en eso. mi papá le dijo a Dios fue, Dios, yo te quiero servir, aunque sea de último vocal, yo quiero estar allí. Sorpresa, mi papá quedó de presbítero y estuvo en el cargo todos los años que estuvimos en Aragua, en Guayabal. Todos esos años estuve de presbítero, gracias a Dios. Entonces nosotros nos acostumbramos a la vida de ver un hombre en el ministerio intachable. Un hombre, ya vas a hablar tú. Un hombre en el ministerio que es buen ministro, buen predicador, buen evangelista también, porque mi papá predica, buen consejero, un hombre con un corazón capaz de perdonar hasta lo imperdonable, un buen pastor en su iglesia, un ministro que es capaz de entregar la vida literal por sus ovejas, que en otro capítulo le vamos a contar algunas anécdotas de mi papá. Pero quiero que ustedes contrasten estos con la vida de mi papá como papá y esposo. ¿Será que es igual? ¿Será que es mejor? Catherine les va a contar esa parte. Puede que sí, puede que no. No, iba a decir era que mi papá sale de Aragua no porque perdió en el cargo, ni porque hicieron elecciones y no quedó elegido, o lo sacaron, porque hasta eso pueden haber dicho, ay, no fue que lo sacaron, se le acabó el tiempo. No, fue que él entregó porque se vino a Ecuador con Santiago y entregó allá, entregó el cargo y entregó la iglesia también. Bueno, dejó a mi mamá un tiempo en la iglesia. Postdata, mi papá siempre, le estoy dando spoiler, ha puesto la familia antes de la iglesia y mi papá para entregar fue fuerte, fue una lucha, pero literal nuestra casa estaba viviendo crisis, crisis y nuestra migración, pensamos que iba a ser una migración normal por poco tiempo, íbamos y veníamos, pero Dios tenía un ministerio también aquí que más adelante le contaremos. Ah, bueno, es que eso entra en parte del ministerio. Mi papá entrega en Aragua, en el circuito centro-sur. Nos venimos a Ecuador. Aquí no teníamos pensado hacer ninguna iglesia. Pero bueno, un hermano le dice a mi papá, que ahorita es pastor también, le dice a mi papá, pastor, mire, yo quiero fundar una iglesia, pero yo no estoy en condiciones. Pasó algo con mi familia, todo, yo no estoy en condiciones, funde usted y yo lo apoyo. Entonces, nosotros empezamos a fundar poquito a poco, éramos como unas 4 personas y todo, bueno, y en una casa, después nos movimos a otra casa, así, era como tipo célula. Y luego Dios nos fue bendiciendo, tocó unas personas, nos dieron este local, lo donaron a la iglesia, y ya, bueno, no voy a decir nada, pero ahorita hay alrededor de unas 45 personas que están en la iglesia asistiendo así como que fijo. Y creemos que Dios nos ha bendecido, pero la cuestión es que como migraron las personas, también migró la iglesia. Y ya hay unas 5 iglesias de la federación en Ecuador, 2 más que se están empezando a fundar y otras más que mi papá está cuadrando con el equipo de evangelismo de la iglesia para fundar. La idea es poblar Ecuador de iglesias de la Fiel PBs, que más adelante hablaremos de la doctrina, eso es spoiler. Pero entonces llaman a mi papá los directivos de la Nacional, nuestro hermano José Gregorio Labrador, nuestro hermano José Gregorio Torres, amigos de mi papá de toda la vida también, y le dicen, Enrique, nosotros que te conocemos desde el principio, queremos que tú estés encargado de la obra internacional. Y nosotros nos quedamos como que, wow. Nosotros como que, bueno. Aunque era desconocido el término, sabemos que es una honra de parte de Dios, porque si en algún momento se llegó a escuchar que, ay no, Morey en Ecuador no está descarriado, o los hijos están descarriados, que eso lo vamos a hablar más adelante también, pero podemos decir que hasta ahora hemos permanecido fiel al lado de mi papá, porque nosotros tomamos el ministerio pastoral juntos. Nosotros no es que mi papá es el pastor, sino que nosotros intentamos apoyarlo en lo que sea, tocando, predicando, ayudándolo.
respaldando con él. A donde sea vamos con mi papá porque creemos que es un ministerio familiar. Y bueno, pusieron a mi papá de supervisor de la zona internacional de la Fiel PBs y ahí está todavía en el ministerio. Ahora veamos su vida como papá. Bueno, bueno. Hay una anécdota de un chico que se le murió el papá y el papá era pastor. Entonces, este chico estaba en el velorio de su papá y escuchaba como ministros, como líderes, como incluso su mamá decía que sí, que el buen pastor, que él era esto, que ayudaba a todos los hermanos, que a él lo llamaban a toda hora y salía y todo eso, bueno, para no alargar el cuento. Y él estaba escuchando eso y en una esquina estaba llorando. Y la mamá le preguntó que por qué lloraba, pensó que era porque estaba triste por la partida de su padre. Y no era así, él no estaba triste por eso. Era resentido, porque cabe destacar que estos ministerios, como pueden ser de bendición, pueden crear hijos resentidos. Después hablaremos de eso. O sea, hay mucha tela que cortar, o sea, en este camino. Entonces le preguntan al chico en todo el velorio que por qué estaba llorando. Y él levantó la mano y preguntó que si podía tomar la palabra y le dijeron que sí, que pasara. El chico pasó y cuando empezó a llorar más fuerte y él no podía creer que de la persona que estaban hablando era de su papá. Les preguntó, ¿ustedes de quién están hablando? Es de mi papá. O sea, mi papá era eso, él no sabía que su papá era eso. O sea, para él no lo era, para su hijo no lo era. Y qué triste, ¿no? Estando allí, él empieza a contar esta parte que yo voy a contar, ¿no? De la historia de ese pastor, pero como familia, como esposo, como padre. Pilas con eso. Si estás por allí, pastor, y nos estás escuchando, pilas con eso también. Porque a veces queremos abarcar todo, queremos ser el mejor pastor, queremos ser el mejor ministro, queremos ser el mejor líder, pero descuidamos a la familia. Y bueno, este tema también está importante ahorita porque en nuestra iglesia estamos ahorita en una serie de hablando o enseñando a la iglesia lo que es el tema de la familia, porque es importante. Entonces este chico preguntó que sí, es de mi papá. Y él dijo, bueno, yo les voy a contar quién era mi papá. O sea, no quién era el pastor, quién era mi papá. Y dijo, mi papá tenía otra mujer. Wow. Y la gente, wow, que los líderes y la mamá, cállate hijo, no digas eso, no digas. Y todo el mundo como que pendiente de lo que el chico iba a decir. Sí, mi papá tenía otra mujer, mamá, y tú lo sabías. Tú sabías que mi papá tenía otra mujer. Y él quedó así como, ellos quedaron como sorprendidos. Sí, mi papá tenía otra mujer. ¿Quieren saber cuál es la otra mujer? Y la gente sí, o sea, tenían que decir, porque imagínense, un ministro y tenía otra mujer, o sea, horrible. Y entonces, dicen aquí medio... Tránfugo. No, dicen otra palabra. Lámpara. No, otra cosa, bueno, eso. Bueno, o sea, estaba raro eso, ¿no? Entonces, él dijo, sí, mamá, ¿y tú sabías quién era la otra mujer? Esa otra mujer, cuando nosotros estábamos comiendo, ella lo llamaba porque no tenía gas y él se iba a comprar el gas y nos dejaba a nosotros en la mesa. Si yo estaba en el hospital enfermo, esa otra mujer lo llamaba porque le dolía la cabeza y él se iba a atender a esa otra mujer. Esa otra mujer, nosotros a lo mejor no teníamos qué comer y ella lo llamaba y él buscaba resolverle cómo comer, cómo darle de comer. E incluso, bueno, y ahí dijo muchas cosas. Y la mamá le dijo, ¿y quién era esa otra mujer, hijo? Porque yo no sé. Dice, tú sí sabes quién es. Esa otra mujer era la iglesia. Y a veces eso pasa mucho en los hogares. Pero no es nuestro caso, ¿no? Estoy hablando. Voy a hablar algo aquí. Ajá. Mi papá se ha enfocado mucho en la familia. Mi papá le apasiona. Si él le dijeran, bueno, pastor, si usted no fuera pastor, ¿qué fuera? Consejero de familia. Porque mi papá le apasiona mucho. Y él, en todas las iglesias que hemos estado, se enfoca en que hablemos de la familia, hagamos el mes de la familia, compartamos en familia. Bueno, nuestros hermanos de la iglesia de Lirio de los Valles, que fue la iglesia más reciente antes de esta que pastoreó mi papá, saben que mi papá siempre hacía el mes de la familia. Y es porque, según la Biblia, antes de darle los ministerios de pastor, profeta, evangelista, misionero, maestro, lo que sea, Dios entregó otra responsabilidad al hombre y es su familia. Dios le entregó a Adán al principio a su esposa, luego a sus hijos. Entonces, la primera responsabilidad que Dios le entrega al hombre. Entonces, cuéntanos cómo es mi papá. Bueno, mi papá les va a dar spoiler. Mi papá estamos grandotes y si nos gusta algo y él lo ve por ahí en la calle, lo compra y nos trae. Pero cuéntale más de mi papá.
Bueno, entonces, apartando a un lado todo eso de la anécdota, que no es el caso, ¿no? Pilas con eso. A lo mejor ven el video hasta allí, que, wow, el pastor tiene otra mujer. No, mi papá siempre ha sido nuestro papá. O sea, no podemos decir, no, que él es aquí en la casa, él es el pastor, o que, porque hay personas así. Que a mí no me digas Enrique, o mira tú, no, es pastor, no es mi amor, es pastor, es líder, ministro, no. Mi papá siempre ha sido nuestro papá. Mi papá siempre ha trabajado mucho, siempre le ha gustado trabajar desde niño, creo que trabaja. Y aparte de la iglesia, él siempre ha trabajado, trabaja como albañil, como maestro. Y él todos los viernes o sábados, que cobra o cobraba en ese tiempo, ¿no? Igual aquí cobra, igual no, pero allá cuando cobraba así, él ya nosotros sabíamos. O sea, cuando llegaba viernes, ya nosotros sabíamos que íbamos a comer pollo asado, o que íbamos a salir, o que íbamos a comer muchas cosas. Siempre mi papá llega, nosotros esperábamos ansiosamente el día viernes 5 de la tarde, era guau, vamos a comer. Y más que todo yo, como dice Santiago. ¿En qué le compraban siempre más cosas? Porque yo era, aparte de que soy la mayor de ellos, soy la única chica. Bueno, era porque ahora van a ser mi bebé y ya, pues ya. 2 chicas. Van a haber 2 chicas en la casa. Y él siempre me buscaba, o sea, él llegaba del trabajo, iba a la casa, porque a mi mamá no le gusta salir, mi mamá tiene ese problemita, y a ella no le gusta, no quiere, no le gusta pasear, ella prefiere estar en la casa muy tranquila, porque se cansa caminando. Y entonces mi papá me iba a buscar, me buscaba, yo la esperaba lista, me alistaba, estaba ahí esperándola, y nos íbamos a comprar. Pero cuando nos íbamos a comprar, como él tenía plata en ese tiempo, yo siempre le decía, ay papi, yo vi una correa que huele a tutti frutti en ese tiempo. La vi en una boutique que él le trabajaba al ingeniero de allí, mi papá le estaba trabajando. Bueno, vamos. Y me compré esa correa carísima. Nunca me la puse realmente, era rosadita. Pero olía rico. Y así tantas cosas, papá, me gustaron esos zapatos que había en esa boutique, eran de marca, y él iba y me los compraba, y así, siempre con los chicos. Igual llegaba diciembre y nosotros sabíamos, aunque eso, verdad, nosotros ahorita entendemos que es vanidad, ¿no? Y que fuerte o sea, por eso es que, o sea, ahorita lo vemos y yo como que, bueno, que yo no voy a comprar ropa, pero mi papá... No hay diciembre que no nos diera ropa, o sea, no podía faltar ni ropa, ni cena, eso es sagrado para él, o sea, el momento, no tanto por la vanidad como tal, sino por el momento que se pasa en familia. Entonces, la cena de mi papá es infaltable, o sea, la cena de 24, de 31, a él le encanta hacer lo posible, hacer el esfuerzo para que eso se dé, pero es porque él ha aprendido a hacer un balance entre familia y ministerio. Este video nace con el propósito de que muchos puedan entender que los pastores deben hacer ese balance entre ministerio y pastor, entre el ministerio y la familia. Porque, como les hablaba Catherine, podemos crear hijos resentidos, no solamente contigo como papá, sino con la iglesia y con Dios. Porque hablábamos de Jesse y yo al principio, y estos chicos, el papá era un 100 de 100 como pastor, pero como padre era un 0,5 de 100. Entonces, ellos se acostumbraron a que el papá era una cosa allá, otra cosa en la casa, y eso les llevó a tener un odio que, bueno, ustedes saben cómo son ellos ahora que no quieren saber nada de Dios. Entonces, la idea de estos videos es que podamos rescatar a más hijos de pastores que lleguen hasta ese punto. Aquí vamos a hablar de responsabilidad de los pastores, responsabilidad de las esposas de los pastores, responsabilidad de los hijos de los pastores. Cada uno tiene responsabilidad y responsabilidad de la iglesia. Este ha sido el primer capítulo. Vamos a hablar de más temas, pero quiero que pongan aquí en los comentarios sus inquietudes. Ejemplo, los pastores trabajan. Pongan allí que nosotros vamos a responder. Ejemplo, ¿cómo hacen para comer? ¿Cómo hacen cuando se enamoran los hijos del pastor? Hagan cualquier pregunta, cualquier inquietud que nosotros le vamos a responder en los siguientes videos. Algo que quieras tú para despedir. E incluso alguna experiencia que hayan tenido como hijos de pastor o siendo oveja y tienen alguna experiencia mala o buena, ojalá sea buena, vean lo positivo, con algún hijo de pastor, para que nosotros podamos responderle, porque creo que si estamos en la capacidad ya, bueno, yo tengo 28 años, tengo 27 años siendo hija de pastor, y ellos, bueno, nacieron ya siendo hijos de pastor. Entonces, sí tenemos como que la suficiente experiencia para poder responderles con sabiduría, con amor y por la palabra, sobre todo,
cómo tiene que ser un hijo de pastor. Bueno, entonces, esto ha sido todo por hoy. Esperando sus comentarios, sus reacciones, compartan para ver si logramos hacer una linda comunidad de hijos de pastores, porque sería chévere. A veces nosotros queremos conversar con alguien y es como que no podemos, pues no sentimos esa confianza. Son diferentes temas. O sea, yo no le puedo hablar a una persona que no sea de pastor o sea, sí le puedo hablar, pero no me va a entender de la misma forma que un hijo de pastor. La otra vez mi hermana hablaba con una hija de pastor, amiga de ella, y bueno, era una forma de ellas entenderse un poco más, porque como les digo, en todos estos años, más de 20 años de ministerio, que nosotros lo hemos vivido también, hemos pasado todas las pruebas o todo lo que conlleva ser hijo de pastor, en la parte buena, en la parte mala, en quizás lo que te puede cargar, y creemos que tenemos una respuesta sabia para ti porque Dios nos ha ayudado. Yo creo que el centro de todo es estar de la mano de Dios. Y si hay algún hijo de pastor que se quiera confesar algo demasiado potente, pero no lo puede poner en los comentarios, nos escribe al privado y nosotros vamos a leerlo aquí sin decir nombre. Otra cosa que iba a decir, oye, se me olvidó. Había algo que iba a decir. Comunidad. No. Que hay algo importante en todo esto, porque puede que alguna persona diga, ay, ¿cómo saben ellos que tienen la experiencia suficiente para responder o no responder? O cómo saber si sus padres de verdad fueron buenos ministros o buenos padres. Bueno, creo que la muestra de todo esto o el resultado es que los tres estamos en el Evangelio, somos 3 hijos, estamos en el Evangelio, nunca nos hemos apartado del Señor, nunca. Creo que nunca, o sea, no hay nadie en que pueda decirnos, mira, ¿sabes que vi a tu hijo por allá dando mal testimonio? O sea, no, eso no va a pasar. Y si hay alguien que tenga que decirlo, bueno, no sé, nos escribe y nos acuerda porque no va a pasar. No va a pasar. Porque claro, perfectos no somos perfectos, pero sí hemos tratado de mantenernos allí con la ayuda del Señor y de nuestros padres, que siempre han estado presentes. Sí, la evidencia de un buen ministerio y una buena familia es que los hijos sigan. Un pastor se puede llenar la boca diciendo, no, yo soy el mejor pastor, mejor padre. Pero no solo palabras, sino el testimonio también da mucho de qué hablar. Y los 3 estamos en el Evangelio, los 3 servimos en la iglesia. Porque hay hijos pastores que están en el Evangelio, pero no quieren servir. Y eso también les vamos a repelar, dirían aquí en Ecuador. Porque ustedes son parte del ministerio de sus papás. Yo sé que ustedes no lo eligieron, los entendemos en cierta parte, pero los hijos pastores tienen que servir. Porque es un ministerio, algo que te da Dios. Y como tú dices, para decirle a Dios que no. Entonces, bueno, Catherine esperó hasta el matrimonio, yo espero hasta el matrimonio, mi hermano espera hasta el matrimonio, que vamos a esperar hasta el matrimonio. Entonces, eso es evidencia, porque hay hijos pastores que no esperan, pero no los puedo juzgar porque sé que les pueden pasar diferentes cosas. Y no nos queremos más que nadie, sino que queremos ser esa mano amiga de ayuda para que ustedes puedan sentir un lugar de confianza. Entonces nos vemos en otro capítulo de sus hijos de pastores de confianza. Por aquí, el mismo canal, la misma hora. Compartan, comentan y déjanos su sugerencia en los comentarios. Nos vemos.